Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes nuevamente y de esta forma acercarles a los diferentes candidatos y candidatas que se disputan los cargos electivos en esta contienda electoral general en la República Dominicana. Son las primeras elecciones desde el año 1994 en que todas las autoridades públicas serán electas de forma simultánea. Los dominicanos y dominicanas estaremos eligiendo 32 servidores públicos al Congreso. Así las cosas, esta semana les presentamos parte de la trayectoria profesional, política, la visión social del Estado, del Congreso y, muy importante, las propuestas y programas a desarrollar de candidatos y candidatas a la senaduría del Distrito Nacional. Nuestra producción fue muy insistente y durante semanas presentamos nuestra solicitud de entrevista vía telefónica, por correo electrónico e inclusive mensajería instantánea, obteniendo respuestas positivas en algunos casos, en otras, hasta el día de hoy, sin respuesta. Así es la democracia, participa quien puede y quien quiere. Este es el interés de los y las que aceptaron presentarles a ustedes su pensamiento político. Carlos de Peña, sociólogo, investigador social y coordinador general del partido Opción Democrática, proclamado el pasado 18 de enero como candidato a senador por el Distrito Nacional, abrió las puertas del Centro de Pensamiento y Oficina Política de Nueva Democracia. Marlene Portes es licenciada en Derecho y directora del Departamento Legal y el Departamento de Ventas en la emisora Radio Renuevo. Ha sido activista de varias causas sociales como son la lucha contra la corrupción, el maltrato animal, la defensa de los más pobres, el derecho a la vida y la preservación de los valores de la familia. Vamos a conocer la conversación junto a Marlene Portes del PQDC, quien fue proclamada como candidata a la senaduría del Distrito Nacional el pasado 31 de marzo. Alberto Elías Atala Laján, con amplia trayectoria como servidor público, se desarrolló como administrador de la Superintendencia de Bancos durante los años 2000-2002 en el gobierno de Hipólito Mejía, por igual como secretario administrativo de la presidencia. El diputado Alberto Atala simultáneamente se ha desarrollado por décadas como empresario. Fue proclamado como candidato a senador para el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, el pasado 17 de enero. Aura Celeste Fernández Rodríguez, abogada de profesión con 36 años de ejercicio profesional, posee vasta experiencia como docente en diversas universidades del país, proclamada por el partido Alianza País y la Alianza Electoral para el Cambio Democrático el pasado 8 de marzo como candidata a la senaduría del Distrito Nacional para las elecciones de mayo 15. Estas son las primeras preguntas relacionadas a la trayectoria y hechos políticos que han marcado a la sociedad dominicana, así como las leyes, a su entender, más importantes, realizadas a todos y todas por igual. Iniciamos entonces, Carlos de Peña. ¿Cuál ha sido su trayectoria política? ¿Qué ideología abrazó y por qué? En principio, desde muy pequeño, yo tuve vinculación con la política a través de mi abuela, sobre todo, que tenía relaciones afectivas y cercanas con don Juan, con el profesor Juan Bosch, y desde muy pequeño pues estuve relacionado con estos temas de la actividad política, de la participación en los escenarios donde aquel Partido de la Liberación Dominicana pues estaba tratando de crecer a través del trabajo honrado de la mística. Y bueno, pues en esos espacios me eduqué y luego fui durante 8 años muy cercano a las actividades electorales del PLD, hasta inclusive ser miembro en el año 97 durante un año. Yo hice uno de los últimos círculos de estudio de aquel PLD. Luego, bueno, pues como tú sabrás, todo eso se diluyó y se convirtió en una organización de masas y yo me retiré de ese partido en el año 98. ¿Por qué te retiras? En principio porque yo creo que fui bastante virginal en el año 96. Yo supuse que ese acuerdo del Frente Patriótico, que esta alianza con el balaguerismo, pues podría redituar, dar resultados de que un proyecto de liberación del pueblo pues se beneficiaba de un mal tan grande para la República como había sido el balaguerismo. Pero me equivoqué. Entonces entré a la dinámica partidaria del PLD de aquel entonces, que ya en ese momento tenía signos de degradación,
y me choqué con una realidad. Era otro partido, era otra política, era otra vocación estando en el poder. Y luego me salí y muy decepcionado, inclusive de la política, y duré más de una década fuera de la política. Soy amante de mi país. Me duele lo que estamos viendo y viviendo. Me duele cómo se han caído tantos valores, la familia, que era, tú sabes, ese pilar de la sociedad, cómo cada quien está yendo por su lado. O sea, y no podemos seguir en esto. Yo soy muy conservadora. O sea, soy de una tendencia conservadora. Esa es la tendencia también de este partido. Entonces, por eso me identifico con los lineamientos de ellos. Cristiana, evangélica, madre, dominicana, contribuyente. Entonces, yo entiendo que hay que entrarse en esto. Los cambios se pueden hacer desde dentro. Nosotros, apenas siendo un jovencito de 18 años, en el año 1980, mi hermano, el doctor Fara Tala, formó un movimiento, se llamaba IEMPRO, en apoyo a la candidatura presidencial de mi gran amigo y mentor político, el licenciado Jacobo Masluta. En ese entonces mi hermano recibió la noticia de que había sido aceptado para hacer una especialidad en medicina en Estados Unidos, y se me acercó porque él sabía que yo tenía inclinaciones políticas e inquietudes políticas, y me dijo que él quería que yo le diera seguimiento a eso porque no podía seguir. Entonces a mí me entusiasmó seguido y empecé por ahí. Conocí al licenciado Jacobo Masluta en ese entonces y estuve con él, al lado de él, hasta el año 1996. Yo creo que yo siempre he sido una persona del centro, una persona con una profunda vocación hacia lo social, pero siempre he ubicado en la parte del centro. O sea, yo creo más que en ideologías, creo más en las actitudes, en la acción. Me identifico como una persona que me preocupan las dificultades, los graves problemas que el país tiene, y siempre me he mantenido en contacto con la gente, tratando de que las cosas sean un poquito menos difíciles para ellos. Mi padre fue un hombre que tuvo una vida pública. Mi padre fue uno de los originales fundadores del 14 de junio, aquellos que se reunieron en Mao el 14 de junio y que fundaron junto con Minerva Mirabal y con Manolo el 14 de junio. Don Abelito. Don Abelito, perfectamente. Abel Fernández Simó, alias Abelito, que era como se le conocían sus amigos y lo conocían en su pueblo. Y luego encuentro que está conmigo Guillermo Moreno, el actual esposo mío y el candidato a la presidencia por Alianza País, y con Guillermo, un hombre con muchísimas motivaciones sociales y que había participado en grupos sociales, en grupos de discusiones políticas. Pues ahí ya era la era de los 12 años de Balaguer, en una época en que había mucha limitación de los derechos políticos, de los derechos sociales, económicos, culturales, en una época posguerra civil, en donde había que evitar que la gente retomara lo que había acontecido en la Revolución de Abril y lo que había sido la experiencia de obtener un gobierno como el gobierno del profesor Juan Bosch. Si hablamos de los últimos 50 años para la sociedad dominicana, ¿qué hecho trascendental que usted dijera, este capítulo en la historia del país es indiscutiblemente importante, vital, marcó una ruta? Yo creo que particularmente el verdadero retorno a la democracia, en cierta forma, que se verificó en el año 1978, para mí fue un hecho que me marcó bastante. El hecho de que don Antonio Guzmán Fernández ganara las elecciones en las condiciones como la ganó, significó un cambio en lo que podría ser o lo que ha sido la vida democrática, aún con sus grandes debilidades, porque existen debilidades todavía muy marcadas, pero fue un cambio importante. Bueno, mira, yo creo que cuando en el 96, cuando gana Leonel Fernández, que primera vez que el pueblo sale a la calle a celebrar
o sea, expresar la alegría, o sea, un cambio se perfilaba, o sea, se podían hacer, y gustó, o sea, a mí me gustó ese gobierno que él hizo, o sea, trató de hacer muchas cosas. Es difícil complacer a todo el mundo, tú sabes, en este país y demás, pero para mí eso fue un hecho de relevancia. El fraude de Balaguer de 1990. Yo tenía 16 años y fui parte muy cercana de ese proceso por razones familiares y de la participación de las personas con las que tenía cercanía en ese momento. Y el proceso yo creo que fue una ruptura para el país. Y muy triste porque uno tenía muchas esperanzas en que por fin, después de tantos años, pues un proyecto de liberación, a propósito del nombre del partido, pues llegaría a ganar las elecciones, pero no se pudo. El golpe de Estado a Bosch nos truncaron la democracia que comenzaba después de la dictadura, con esa constitución de 1963, la constitución más grande, el ícono de constitución, que todavía no ha podido haber una constitución que haya podido superar la constitución del año 1963, conocida como la constitución de Bosch. Y en el presente te puedo decir la profunda corrupción que se ha dado en los últimos gobiernos que hemos tenido y la impunidad. Hoy en Así las Cosas conversamos con los candidatos a la senaduría del Distrito Nacional, Alberto Atala, del PRM, Carlos de Peña, de APD, y las candidatas Marlene Portes, del PQDC, y Aura Celeste Fernández, de AP y Alianza Electoral. Conversamos sobre la separación de poderes del Estado y sobre los principales problemas a enfrentar en República Dominicana. ¿Qué valoración le das al principio de separación de poderes del Estado? Valoración, hay una numeración del 1 al algo, o qué valoración. ¿O qué piensas mira, tú? Yo entiendo que se ha quedado corto el Congreso, se ha quedado corto, porque es que no le hacen caso al pueblo. O sea, los medios a veces callan, las redes hablan, y no han querido escuchar lo que le decimos el pueblo. Yo soy parte del pueblo. Yo aquí no estoy con falsas poses, ni mucho menos. Yo soy tan igualito como cualquier otro que camina en la calle de manera, sabe, normal. Yo no me catalogo como de la clase política. No, yo vengo del pueblo, yo soy del pueblo. Pero ¿qué tan importante para ti sería ese principio de separación? Es vital, porque es que el Congreso debe legislar a favor del pueblo. El pueblo fue que lo eligió. Ustedes no están ahí por obra y gracia, ustedes no están ahí porque son dioses que están encima de la ley. Escúchennos, por favor. O sea, abóquense a leyes que verdaderamente nos favorezcan, no porque un proyecto me va a favorecer a mí particularmente. Hay muchísimos buenos proyectos de ley y buenas propuestas que están engavetadas y ya basta. Tiene que entrar una transformación al Congreso. Yo entiendo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad, lograr de manera definitiva una real separación de los poderes. Que aquí no sigamos teniendo, como ocurre en la actualidad, que todo lo que se aprueba en el Congreso, que se supone que es el primer poder del Estado y es de donde sale todo lo que nos ordena o nos rige como país, dependa de una decisión del presidente de la República. El presidente de la República llama a su bancada, que es la mayoría, y le dice, bueno, eso yo quiero que se haga esto. Y sin ningún tipo de ponderación, sin ningún tipo de atención a lo que verdaderamente conviene, sino más que a lo que le conviene al gobierno, entonces toman las decisiones. En el momento en que logremos una real y verdadera independencia de los poderes, la parte de la justicia, la parte del Ministerio Público. Señores, los escándalos que se han vivido en el área de la justicia últimamente, en cualquier otro país del mundo, hubiesen provocado, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, hasta un adelanto de las elecciones. Y aquí no se ha hecho nada, aquí no se ha hecho absolutamente nada. El presidente de la República, el candidato a la reelección, parece como que eso no le importa, parece como que eso entiende que no tiene ningún tipo de incidencia y sigue tan campante, como decimos. Es el principio básico de la democracia, el principio de la democracia. Y en nuestro país es una pantomima hablar
Por eso es una pantomima decir que tenemos una democracia auténtica en la República Dominicana. No, un poder que es el poder que domina, que es el poder ejecutivo. El poder legislativo no es más que un sello omígrafo del poder ejecutivo. Y de la justicia, del poder judicial, no podemos decir que sea ya un poder independiente. Primero, la República Dominicana tiene que superar el presidencialismo. Yo creo que, por ejemplo, al ver esta campaña, todo este activismo, gira mucho en torno a la figura presidencial. Eso tiene que ser superado. En una democracia robusta, en una democracia madura, el Congreso tiene un papel fundamental y en dos elementos. Primero, el rol de fiscalización del ejercicio ejecutivo y en otro papel, el rol de contrapeso, de un poder de contrapeso. Contrapeso no es otra cosa que la posibilidad de ejercer poder para limitar el accionar del Poder Ejecutivo que pueda lesionar los intereses de la República. Eso no ha sido el caso en las últimas décadas. El experimento del año 63 del profesor Juan Bosch, que fue interrumpido por el golpe de Estado, pues impidió la posibilidad de que una Asamblea Nacional ejerciera legítimamente ese papel y que a través de una constitución productiva, útil, pues pudiéramos tener una democracia de contrapeso. Eso está todavía muy pendiente, yo creo que, y además la calificación de la representación en el Congreso Dominicano actual es muy baja. O sea, la calificación en el sentido de que el representante realmente represente. ¿Piensas tú que están separados los poderes del Estado? No, yo creo que de hecho tendríamos que discutir el concepto de si existe un Estado en este momento que sea funcional y no un partido empresa que controla todos los aparatos públicos. Y esa es la parte delicada. Yo creo que no hay, las instituciones democráticas en la República Dominicana están secuestradas por un proyecto empresarial. De la justificación de un Congreso unicameral o bicameral. Siempre he estado de acuerdo en que nosotros como un país pequeño, vamos a llamar así, somos un país pequeño, no necesitamos tener un Senado de la República y una Cámara de Diputados. Nosotros podemos tener, como se tiene en otros países y funciona bien, un poder legislativo unicameral que represente a nuestras comunidades, nuestras provincias y nuestros municipios. Y de esa manera nosotros podemos descargar podemos descargar al Estado de una nómina supernumeraria, superabundante. Unicameral por dos razones. Por una razón de marco de referencia con otros países, o sea, evidentemente nuestro tamaño geográfico el Congreso debería ser proporcional a nuestro tamaño geográfico. Todos los países de nuestra escala en la región tienen un Congreso unicameral porque es más eficiente, más productivo, más barato. Nosotros somos de los pocos países de Latinoamérica que tiene dos cámaras, siendo del tamaño que somos, de 10 millones de habitantes aproximadamente. Esa es una razón. La otra razón es que el Congreso unicameral no es de representantes de partidos políticos. Es un Congreso con representación popular de los intereses de las comunidades, de los intereses de las profesiones, de los intereses de las minorías discriminadas. Es un Congreso plural, amplio, con representación diversa y sobre todo con que todos los sectores de la vida dominicana se sientan representados en él. Yo creo siempre en la pluralidad. Bicameral para mí funciona bien siempre y cuando tengan pues esa voluntad. Aún en esfuerzo, nadie puede hacerlo solo, Nadie puede hacerlo solo. Y cuando se concentra todo o en una misma persona, en un mismo poder, hay problema. Hay problema porque en la pluralidad de opiniones, de ideas, de propuestas y demás, se encuentra el balance. El problema no es que haya dos cámaras, el problema es que cada cámara actúe y cumpla con lo que la Constitución le establece a cada una de ellas. Eso es lo más importante, que las leyes que existen se cumplan y que la institucionalidad que representa y la solemnidad que representa el ejercicio de las funciones en ambas cámaras sea respetada al máximo. ¿Cuáles, a tu entender, son los 5 principales problemas que debe enfrentar la República Dominicana con urgencia? La degradación de la política,
en manos de personas que se han convertido más en empresarios que en políticos. Y digo empresarios no porque ser empresario sea malo, sino porque el empresario rentabiliza la inversión que hace. Ese es su rol. La política no puede ser una institución empresarial donde todo lo que se hace es para generar dinero. Segundo aspecto importante, la seguridad ciudadana. Hay una crisis aguda de seguridad. Se ha instalado el miedo en la gente al caminar, al transitar, al manejar, al cenar, al vivir. Ese miedo tiene que sustituirse por alegría y por tranquilidad. Pero los políticos y los que administran el poder tienen que devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. El tercer aspecto tiene que ver más con la economía. Hay que hacer una redistribución justa de salarios. No es cierto que el problema dominicano sea que aumentar salarios implica un problema de costos, o que el problema de competitividad dominicano es que si subimos los salarios pues perderemos empleos. Yo creo que las empresas dominicanas tienen dos responsabilidades fundamentales: generar riqueza y que esa riqueza sea abundante y suficiente para repartir entre las personas que producen trabajo. El trabajo en la República Dominicana necesita calificación, pero necesita producir bienestar. Cuarto, es el aspecto de la mujer, de la equidad e igualdad de la mujer. Yo creo que llegó la hora de que si son el 50%, pues en la República Dominicana se cree una legislación, no hay que hacer 7, 8, 9 legislaciones, una legislación de paridad de género. Y con esa legislación de paridad de género es suficiente, con todos los artículos necesarios, que se reduzca la violencia doméstica, que se reduzca la desigualdad laboral de la mujer, que se reduzca el considerar a la mujer secundaria en la estructura social. Cuarto, el aspecto de la vivienda. En la República Dominicana hay un déficit habitacional de casi 1 millón de viviendas. Y las que hay, muchas de ellas no tienen condiciones para que la gente pueda vivir en ellas. Entonces, fundamental, una ley, un código de vivienda que incentive la creación de vivienda social, que profundice el desarrollo inmobiliario de ese tipo de vivienda social y que le permita a los dominicanos en un plazo muy corto, probablemente una década, en que no exista un dominicano, un ciudadano, una familia dominicana que vive en condiciones de precariedad en las viviendas donde estén. Estamos hablando de política, de economía, de mujer, de vivienda. Y lo último es un tema que a mí me atrae mucho, que es el aspecto del tiempo disponible de la gente para su vida, para el disfrute. Yo creo que una de las crisis que tiene la sociedad dominicana y el mundo es la crisis del tiempo disponible. Pocas personas en el mundo tienen mucho tiempo para disfrutar su vida. Uno tiene una trayectoria promedio de 0 a 70 años. Se debería trabajar, se debería producir para gratificarse y tener el tiempo suficiente durante la semana, durante el día para eso. Este sistema de organización del trabajo condiciona al trabajador a tener que dedicar una gran cantidad de tiempo, si no es al trabajo, a estudiar y a responsabilidades que no son gratificación. Y entonces el tiempo de gratificación se reduce bastante. Yo creo que a través de una legislación óptima se podría garantizar el derecho al disfrute, que es un tema que sería sumamente innovador y probablemente polémico para algunas personas, pero la mayor cantidad de ciudadanos debería tener el derecho a sentirse que pueden recrearse y que pueden disfrutar de la vida. Seguridad ciudadana, la impunidad, corrupción, la no independencia del Poder Judicial y la educación. Puede variar, tú sabes, el orden, pero yo creo que esos hay que trabajar de inmediato. Y no es una sola persona que va a poder hacerlo. Para mí particularmente, el problema principal de la nación hoy en día es, en términos directos, es la inseguridad ciudadana. Eso es prácticamente en todos los sondeos que se han hecho, en todas las evaluaciones que se han hecho. La mayor preocupación que hay es el nivel de inseguridad y el grado de delincuencia que afecta la familia dominicana en sentido general. ¿Qué otros? La falta de institucionalidad, que tú bien señalaste, en la separación de los poderes, es un gravísimo problema que incluye también la no independencia de la justicia y del Ministerio Público. Es otro de los gravísimos problemas, un problema importantísimo también, tiene que ver con la frustración y la decepción
de nuestra juventud a poder accesar, a incorporarse al mercado laboral de trabajo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, cada día más creciente, que se manifiesta, repito, en frustración y en decepción. Es un gravísimo problema. La parte de la corrupción hay que enfrentarla de manera firme y con una voluntad política decidida a hacerlo, no con paños tibios, que lejos de enfrentarla, lo que se hace es estimularla cuando se trata de impedir que ciudadanos se expresen de manera libre, protestando por hechos bochornosos que han ocurrido y son recibidos con ataques por parte del mismo gobierno, incluso violentando su integridad física. Esos son problemas sumamente importantes. Hay otros problemas también que ya tienen que ver con una parte más municipal, el desorden en el tránsito en el país, el desorden en el cuidado del medio ambiente, la falta de legislación o de cumplimiento de leyes que protejan nuestro medio ambiente, que es un problema que viene creciendo, y lo malo de eso es que no tiene recuperabilidad. Cuando se afecta algo en esos niveles, reversar eso es prácticamente imposible. Primero, la pobreza extrema, y nuestra decisión en el programa de gobierno de Alianza País es ampliar la clase media. Está el tema de la inseguridad ciudadana, eso es un tema brutal, es un tema que cada vez va profundizándose mucho más. Está el tema de la salud, está el tema de la educación, que ya la educación se le ha dado mayor importancia, pero aunque tenemos el respeto del 4%, no necesariamente se ha invertido ese 4% en lo fundamental, que es la formación de los maestros, la misma formación de los jóvenes. Está en la independencia del Ministerio Público, la independencia del Poder Judicial. Hemos visto que ha estado bastante desgastada la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. En los últimos casos, la corrupción es uno de los males más, para ponértelo al lado de la pobreza, uno de los males más terribles que está padeciendo la República Dominicana, y en estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se ha profundizado la corrupción de una manera exorbitante y evidentemente la impunidad. Carlos de Peña nos comentó cuáles son los proyectos y propuestas legislativas si quedara elegido como senador. Nos comentó que ya es hora de que la gente, el pueblo, vuelva a creer en la política y en los políticos. Marlene Portes. Todos los dominicanos y dominicanas tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Ella, sin duda alguna, no tiene experiencia política, pero tiene mucho que aportar. Alberto Atala nos abrió las puertas de su hogar para conversar, entre otros aspectos, el más importante, su propuesta política para el país. En esta conversación nos comenta que desde el Senado impulsaría iniciativas para modificar el sistema educativo nacional, producir una modificación integral de la ley que crea la seguridad social y la ley de presupuesto. Aura Celeste Fernández es especialista en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Ha ocupado diversos cargos públicos con destacada labor como jueza titular de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, secretaria general de la Comisión para la Reforma Penitenciaria y directora de la Escuela del Ministerio Público y fundadora y coordinadora de la Escuela Nacional de Formación Electoral y el Estado Civil, EFEC. ¿Por qué Carlos de Peña, senador y no diputado? De entrada por el concepto propio de representación. Yo opté por la senaduría porque entendía que tengo la intención de representar toda la capital en primera instancia.
y al tener la posibilidad de representar la capital, el proyecto que yo defiendo, el proyecto de democracia que defiendo, era mucho más pertinente y sobre todo para fines de pedagogía política. Puedo abarcar más territorio para sensibilizar, como decías al principio, más a la gente en estos temas de democracia. En la Diputación me circunscribía a un espacio geográfico más pequeño. Esa es la primera. La segunda razón es que yo quiero ir al Congreso y al Senado sobre todo para eliminar el Senado. Entonces, yo he sido toda mi vida un trabajador, consultor de optimización de procesos, de calidad de esas cosas, y sé que si llego a la curul, mi primer objetivo sería eliminar la curul misma. Entonces, por eso esa es la diferencia con los demagogos que pretenden llegar a los puestos públicos. Yo no quiero llegar al puesto público para permanecer para siempre. Yo quiero devolverle al pueblo el puesto público y si es necesario, pues eliminarme a mí mismo. Bueno, eso yo creo que viene parte de la dirigencia del partido. Nos fue propuesta. Gracias al Señor estuvimos aptos para el reto que se nos lanzó y esperamos, tú sabes, cumplir y poder reunir los esfuerzos con los candidatos a diputados y demás. Ahí yo no te puedo contestar de parte de ellos, porque ya esa parte, tú sabes, vino de allá para acá. No fue que nosotros la solicitamos. Pero creo que por mi compromiso social, por todas las protestas que yo he estado haciendo, por todo lo que nos sentimos victimizados y porque, como he sido reiterativa, vengo del pueblo, soy del pueblo y seguiré siendo del pueblo, seguiré siendo de la sociedad civil y me seguirá doliendo mi país y mi distrito nacional. Entonces, ¿por qué no? Bueno, yo creo que en todos los procesos son evolutivos. Yo creo que yo he jugado mi papel con dignidad, quizás con ciertas limitaciones por el punto que te señalé, que somos parte de un Congreso ampliamente dominado por el partido de gobierno y donde ahí no pasa nada que no quieran ellos. Y creo que después de 10 años en el Congreso y viendo que en el Senado de la República el pueblo capitaleño no está representado, ni ha sido representado en los últimos 10 años, porque si el senador de la capital, al igual que el diputado, hace leyes para todo el país, pero es un representante y es un canal de comunicación del pueblo capitaleño con todo lo que de una forma u otra le puede importar al pueblo de la capital. Y en la capital nosotros no tenemos un representante en el Senado de la República, sino más bien hemos tenido en los últimos años un secretario general de un partido, y yo creo que nosotros queremos desde el Senado seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en la Cámara de Diputados, pero lógicamente con los ingredientes que incluye ya como senador de la capital, que incluye otros aspectos, y con un esquema diferente y con un acompañamiento de un paquete completo que incluye la parte también municipal, la parte presidencial, lograr mejorías en la población capitaleña y en el país. Bueno, porque eso decidió el partido Alianza País. Fue una decisión de los mismos organismos de Alianza País. Yo tendré que interactuar y representar, en este caso, escuchar, interactuar con los ciudadanos del Distrito Nacional. Pero en términos concretos, ¿en qué basa su campaña? Bueno, yo tengo tres ejes principales. Que son, número uno, la inseguridad ciudadana. Número dos, las oportunidades para la juventud de incorporación al trabajo. Y número tres, todo lo que tenga que ver también, como tú señalaste, a la producción de elementos que logren riquezas en términos de crecimientos reales, como es apoyar firmemente las micro, pequeñas, medianas empresas, los emprendimientos, la innovación, todo eso combinado, lógicamente, a otros aspectos más que no dejan de ser importantes, pero esos tres ejes particularmente entendemos que son ejes prioritarios en nuestra propuesta como senador de la capital. Bueno, mi eslogan, como te dije anteriormente, es por el imperio de la ley. Una de las razones por las que quiero ir al Senado es precisamente para que ayudar
contribuir fuertemente a que se respete la ley. Oye, que parecería como una contradicción ir al órgano legislativo para que haya respeto de la ley. Bueno, precisamente eso se necesita, en este país eso se necesita. Y sobre todo, ese es el eslogan, por el imperio de la ley, que es lo que se necesita en este país. 3 premisas. Transparencia. Recientemente hemos planteado a la población que estamos dispuestos, y así lo hemos estado haciendo, a presentar el mínimo gasto de campaña en que nos veamos involucrados, que son gastos legítimos. O sea, todo accionar político, todo en la vida implica gasto. Lo que nosotros hemos hecho es ser responsables. Mira, estamos gastando este dinero en esto, esto y esto, y pretendemos gastar y recibir ingresos de tal forma. Ese aspecto de transparencia es importante porque tampoco vamos a recibir ingresos de empresarios en alta cantidad que nos comprometan. El tope de recepción de ingresos es hasta 50,000 pesos de quienes deseen ayudar a la campaña. Y esos fondos van a ser usados y presentados a todo el... De hecho, nosotros no estamos recibiendo dinero en efectivo, sino que a los proveedores que nos están ayudando se les paga directamente. Transparencia es uno. El segundo aspecto de campaña son los encuentros por la democracia. Nosotros queremos hablar con los ciudadanos de democracia. Pero no hablar de democracia teórica y sofisticada, sino hablar de la democracia concreta, de la democracia posible, de la movilización ciudadana para garantizar esa democracia, explicarle a la gente que la democracia es útil, que no es un asunto abstracto, sino que es práctico y que debe ser popular, debe ser participativa del punto de vista que la gente la acoja como suya y la defienda. Transparencia, educación sobre la democracia y una parte que es una nueva estética de hacer política. Y creo que la población del distrito ha estado viendo y va a seguir viendo nuestra presentación de línea gráfica, audiovisual, escrita. La idea es que no sea la misma política tradicional. Nosotros estamos superando a la vieja política a través de una nueva estética y propia de este siglo XXI. Tiene que ver con quitarle el tigueraje a la política, como decías. Estoy totalmente de acuerdo con eso de quitar el tigueraje, pero cuando digo el tigueraje, es la forma perversa de manejarse, de comprar personas, gastar dinero en enormes caravanas, que al final, ¿cuál es la propuesta de una caravana? ¿Qué propuesta tienen 600 vehículos? ¿Qué es lo que proponen? Que no sea expresar avasallamiento, aplastamiento, tenemos dinero, tenemos poder. ¿Hasta cuándo van a tener poder? Porque los vehículos no van a terminar teniendo poder. Cuando el pueblo se dé cuenta que el poder reside en ellos, entonces no va a haber vehículos posibles para detener eso. Y va a llegar tarde o temprano. Valores, la familia, el respeto, el rescate, darle pues ese espaldarazo que tanto nos hace falta, a rescatar, o sea, nuestra moral. Para mí la familia es tan importante. Sin mi familia yo no podría. Ellos son el soporte de todo. Tú sabes, entonces para mí eso es vital. Y en ese sentido, ya hablamos de los problemas generales de República Dominicana que algunos pudieran compartirse, por supuesto, con el distrito, pero en específico aquí en esta demarcación, ¿cuáles serían, a su entender, los urgentes? Hay unos índices muy altos de criminalidad y hay unos índices muy altos de inseguridad ciudadana. Es uno de los temas en los que hay que trabajar fuertemente. El nuevo gobierno que se suba a la silla y los legisladores nuevos, los alcaldes nuevos tienen que trabajar, todos al unísono tenemos que trabajar conjuntamente. El tránsito. Eso es nosotros hemos privatizado algo que debió ser público. O sea, debió haber hace muchos años un transporte público eficiente como en otras ciudades del mundo que te permitiera por debajo de la tierra, no solamente el metro, porque, ojo, la crítica a la instalación del metro no es el metro en sí, es el momento donde se hizo. El metro es una consecuencia del desarrollo urbano planificado, no el metro primero y luego el desarrollo urbano. De hecho, esta ciudad, los cordones de pobreza de la ciudad de Santo Domingo son producto de que la ciudad creció sin control ni planificación urbana.
Todos los ayuntamientos y los alcaldes se corrompieron para permitir que la ciudad se verticalizara de la forma en como se ha hecho, sin respeto al lindero, sin respeto a normativas municipales fundamentales. Esta ciudad que tenemos es una fotografía de las malas prácticas políticas del pasado. Y para reorganizarla necesitamos no solo de la voluntad de la gente, sino de desafiar y disputar el poder a quienes la han organizado de esta manera. Y eso es lo que estamos haciendo con esta candidatura. Yo particularmente entiendo que la inseguridad sigue siendo el principal problema de la capital. La falta de apoyo, repito, a nuestros jóvenes. Lo que pasa aquí se traduce en el país, digamos. Sí, pero hay aquí aspectos. El caos en el tránsito es un problema gravísimo. La falta de apoyo a la Universidad Estatal, Universidad Autónoma de Santo Domingo, que acoge más de 200.000, casi 200.000 estudiantes, y vemos como cada día lamentablemente se pierden clases, se pierden semestres por una falta de apoyo a esa universidad estatal. El deterioro en los servicios en la capital es el centro principal de atención médica, y en otros pueblos es peor, pero todavía aquí vemos cómo aquí tenemos por ejemplo un hospital infantil, que es el hospital que tenemos, el Robert Reed, y hay que ver la proporción de niños y niñas que atiende ese hospital, la cantidad por kilómetro cuadrado y el caos lamentable que existe. O sea, la falta de atención en los servicios en sentido general es un problema gravísimo aquí en la capital, pero sigo insistiendo que los puntos principales están concentrados en políticas claras, garantizar seguridad y orden ciudadana, oportunidades para nuestros jóvenes y, lógicamente, apoyo en todo el sentido de la palabra a quienes conforman en el Distrito Nacional la parte generadora de empleo, que son la micro, pequeña y mediana empresas también. Propuestas para las mujeres y los jóvenes, y las jóvenes. Para las mujeres que crean, y no yo no quisiera que votaran por mí, yo quisiera que asumieran la posibilidad de disputarle el poder a los hombres. Yo creo que más mujeres tienen que ir al Congreso, por eso creo y apoyo 100% la candidatura presidencial de Mino Tavares Mirabal, que va a ser la primera estadista de la República Dominicana. La República Dominicana necesita más mujeres ocupando posiciones de poder. Es la única forma útil de que la equidad llegue más rápido. Y para los jóvenes, que no se dejen utilizar por los más adultos. Si yo pudiera dar un mensaje y lo que viví... Una propuesta más que mensaje. No, si pudiera dar un mensaje y la propuesta, iba con el primero, el mensaje, es que no se dejen instrumentalizar por los adultos. Y si alguna propuesta concreta quiero dar, tiene que ver con el derecho al ejercicio de la vocación. En la República Dominicana tiene que haber legislación que ampare el ejercicio de la vocación, que si quiero ser bombero pueda ser bombero, que si quiero ser escritor pueda ser escritor, que si quiero ser poeta, que si quiero ser bailarina. Quiero vivir mi vida con lo que es mi inclinación, mi naturaleza. Aquí se les roba el sueño a los jóvenes para ejercer su vocación. Tienen que irse a otros países. No podemos seguir permitiendo que los políticos y la clase política secuestre el sueño de los más jóvenes de ser lo que quieren ser en el país donde nacieron. Bueno, ahí, o sea, mi proyecto de ley, yo creo que es la punta de lanza, se trata sobre las madres cabeza de familia, reducción de la jornada ordinaria de trabajo para ellas en 2 horas diarias. Esto creado, o sea, sometiendo esta ley, creando incentivos para el sector privado, personas jurídicas y demás, que permitan que ellas laboren, pero que también teniendo hijos menores de 13 años, que sean las madres solteras, como dije en un principio, pues ayudarlas a que ellas puedan pasar más tiempo con sus hijos, ayudarlas a darle los mecanismos de defensa que necesitan, porque esto es un sector que va en tendencia... En aumento. Sí, aumenta cada día más y esto hay que incluirlo. A las mujeres hay que darnos mucha inclusión. La paridad de género, de los sueldos también. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar y me gusta ver que tantas mujeres por distintos partidos estamos, tú sabes, propulsando ese cambio. Bueno, yo siempre he entendido que nunca me ha gustado hablar como de porcentajes. Yo entiendo que
la equidad de género debe ser, más que un axioma, debe ser una realidad. Y yo particularmente puedo predicarlo con el ejemplo. O sea, nosotros en las funciones que ejercimos en la vida pública y en la privada, yo diría que más de un 80% del personal principal que nos acompañó eran mujeres. Nosotros creemos y reconocemos la capacidad en todo el sentido de la palabra, en cierta forma hasta mayor que nosotros, los hombres, en todas las áreas por parte de la mujer. Yo entiendo que principalmente debemos orientarnos a eso, orientarnos a una verdadera política de equidad de género, donde aquí no haya diferenciación en cómo catalogar en una evaluación a una mujer o a un hombre, que tenga las mismas oportunidades para todos y que se le den las herramientas para que tenga las mismas oportunidades, porque a veces tú puedes decirlo, pero no le da las herramientas. A veces yo me pongo a decir, en el caso mío político hay que reconocer que las mujeres van un poquito más forzadas en un sentido, porque las mujeres tienen ciertas limitaciones, quizás, de no meterse, aunque lo están haciendo, y qué bueno que lo están haciendo, de meterse a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, en un callejón, a menos que no cuenten que con la estructura que le permita cierto tipo de garantía. El hombre tiene un poquito más de facilidad con eso, pero yo entiendo que cada día estamos avanzando más a que la mujer tenga, y tiene de hecho, el rol que debe tener, que es un rol preponderante, y yo diría que más que igualdad de participación principal en todo lo que concierne al país. Crear oportunidades de empleo, ahí están, sobre todo hay tantos jóvenes en la República Dominicana que tienen tantas capacidades, jóvenes inclusive pobrecitos, vamos a llamar jóvenes que vienen de sectores pauperados, que no han tenido, que uno pensaría así a grosso modo, bueno, han tenido limitaciones en la educación, han tenido limitaciones en el acceso al internet, han tenido limitaciones en el acceso a la computadora. Oye, pero no importa, yo me quedo con la boca abierta de jóvenes que vienen de sectores altamente pauperados, empobrecidos, y que tienen ideas geniales. Cuando tú le das una oportunidad, tienen ideas geniales, tienen capacidad, tienen inteligencia, tienen además voluntad de echar para adelante. Entonces, tenemos que abrir ese mundo de posibilidades para que ellos puedan desarrollar pequeñitas empresitas de una persona y que precisamente eso es lo que está en el proyecto de ley de emprendimiento y de innovación, para que ellos puedan desarrollar empresas pequeñas, no haya tantas dificultades y trabas burocráticas de permisologías, que son muchísimas trabas de índole burocrática, trabas en el orden tributario, que hay que pagar mucho dinero a la DGI, que hay que inclusive hacer anticipos. Hay que trabajar, por ejemplo, en el tema de la lactancia materna también, sobre todo. Tenemos una ley muy buena de lactancia, pero hay que hacer que se cumpla esa ley, y el Senado debe vigilar que sus leyes que fueron producidas por el Congreso Nacional, vamos a llamar Congreso Nacional, deben vigilar que esas leyes se cumplan, porque eso es parte de la función del Congreso Nacional, claro, vigilancia y control de que las leyes se cumplan. Así las cosas, realizó 18 preguntas a 4 candidatos y candidatas a la senaduría del Distrito Nacional. Entrevistamos a Marlene Portes, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Carlos de Peña, de Alianza por la Democracia, Aura Celeste Fernández, de Alianza País y la Alianza Electoral, y Alberto Atala, del Partido Revolucionario Moderno. Estas son sus diferencias y similitudes. ¿O en qué se diferencia usted de sus competidores a la senaduría por el Distrito Nacional? Yo no me gusta juzgar a las personas, creo que no es bonito juzgar a las personas, estamos ahora en una competencia,
pero he visto el accionar de algunos de ellos y ya tienen experiencia como legisladores y considero que son más de lo mismo. Lo que sí puedo decirte es que yo tengo mucha experiencia en la vida pública, me la he jugado en la vida pública. En ese sentido me he probado, no solamente me he probado en la puesta en vigencia de políticas públicas, en elaborar políticas públicas, sino que me he probado inclusive en manejo de presupuesto y me he probado también como mujer, como ciudadana. Primero, porque no deberían votar por mí, deberían votar por la posibilidad de que a través de mí empezar a llegar el pueblo al Congreso. Segundo, somos diferentes porque ellos decidieron optar por el camino más cómodo, por el camino más cómodo político, por el camino de los recursos públicos mal utilizados, por el camino de la corrupción. Yo opté por el camino más difícil, pero probablemente por el camino más legítimo. Y lo tercero, y eso me gustaría que lo viéramos y lo ponderáramos en un espacio público, oral y contradictorio, nosotros tenemos propuestas concretas y debatibles. Ojalá los adversarios, que son tan adultos, que tienen tanta trayectoria política, se den el lujo y la licencia de debatir con nosotros esas propuestas sobre más democracia, menos desigualdad y más derechos para el pueblo dominicano. Bueno, nosotros nos gusta más que decir con palabras por qué nosotros y por qué nosotros, sino con hechos. Que las personas tengan la capacidad de darle seguimiento a la vida de uno y a la vida de otro, a qué ha hecho uno, a qué ha hecho el otro, a cómo se ha comportado uno y cómo se ha comportado el otro, cuáles han sido las acciones de uno y cuáles han sido las acciones del otro. Nosotros nos consideramos con nuestros defectos, como todo ser humano, el único que tiene defecto es Dios, pero nos consideramos con un nivel de diferenciación en todo el sentido de la palabra con quien estamos compitiendo hoy en día. ¿Quién es su principal competidor? Sin duda el secretario general del PLD. ¿Cuál es la más grande diferencia entre ustedes, la mayor? Bueno, yo te repito, particularmente yo quiero ser y soy un representante de la capital y soy un representante de los electores y del pueblo en sentido general. Yo no creo que mi competidor lo sea. Más que un cambio, República Dominicana necesita de una transformación en el corazón, en el comportamiento de cada dominicano. Está en nosotros decidir nuestro futuro. Está en nosotros tener un mejor país, vivir en una nación decente, dejarle a nuestros hijos un buen legado. Para mí ha sido, como mujer, ciudadana, comunicadora, un verdadero orgullo compartir esta entrevista con usted. Ya por último, no queremos despedirnos, ahora Celeste Fernández, sin que se dirija de manera breve a la ciudadanía para esta contienda electoral 15 de mayo, unas elecciones generales en República Dominicana importantísimas al momento de ejercer ese derecho al voto. Gracias, Tatiana, gracias por lo que me dices, estoy orgullosísima de haber participado en tu programa, te lo reitero, y además tus preguntas tan inteligentes, tan bien formuladas, evidentemente le sacan a uno lo mejor que uno pueda tener. Mi mensaje a ustedes, amigos y amigas televidentes de este programa de tanta calidad, que estas elecciones sean unas elecciones pacíficas, unas elecciones organizadas, donde ni remotamente haya ningún viso de inseguridad por parte del órgano electoral, en este caso la Junta Central Electoral, y en ningún orden, y que todos los partidos políticos se respeten entre sí, porque el respeto es el que prohija la paz, y solamente con paz podríamos arrojar a un proceso electoral como lo merece la República Dominicana. ¿Éxitos? Éxitos para el pueblo dominicano. Carlos de Peña para rato. En los años por venir, el pueblo dominicano para mucho rato. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, y estamos a la orden aquí en la casa y fuera de la casa, en cualquier escenario que tú entiendas que podamos ser útiles.